sin fronteras, quien además conduce un espacio propio, un espacio muy suyo en redes sociales y quien nos está alertando que senadores de Estados Unidos le están metiendo presión al presidente Joe Biden, al presidente demócrata de Estados Unidos, para que encare a Andrés Manuel López Obrador por los cambios en la reforma energética. De hecho, han enviado una carta con fecha de ayer, pues quejándose y pidiendo ayuda, diciendo auxilio. ¿Para quién? Pues para los personajes, para las empresas que ellos defienden. Cambia el país, pero no el modus operandi de estas empresas que con cabilderos tienen de su lado a muchos legisladores. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Buenas tardes. Querido Vicente, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues efectivamente, en los prolegómenos de la visita que realiza a partir de esta misma semana la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Tú sabes que Jennifer Granholm es la exgobernadora de Michigan. Es una mujer que ha batallado mucho a favor de las energías limpias y llega a México con el objetivo de entrevistarse con el presidente de México, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, se supone que Jennifer Granholm, que insisto, es una mujer que ha combatido durante mucho tiempo a favor de las energías limpias, es un personaje clave a favor de revolucionar la industria automotriz en Estados Unidos para incorporar el automóvil eléctrico. Bueno, esta mujer llega esta misma semana, se va a entrevistar el viernes con todos, algunos miembros del gobierno de México, incluido el presidente, y poco antes de que viaje desde Estados Unidos, de Washington acá, los senadores del Comité de Relaciones Exteriores encabezado por Bob Menéndez, por Tim Kaine, por Brian Schatz y Jeff Merkley le han dirigido una carta a ella y al secretario de Estado en la que le piden encarecidamente que por favor le digan al presidente Biden, por favor, señor presidente, encare al presidente López Obrador, díganle que por favor, que urjan al presidente Biden para que le diga de forma más contundente al presidente de México, ya sabes, que le jale las orejas al presidente López Obrador para que por favor eche atrás el proyecto de reforma energética, porque según aseguran los senadores, el presidente de México está revirtiendo una reforma energética, la que impulsó Enrique Peña Nieto, que apuesta por las energías limpias, y dicen el presidente de México está apostando por energías sucias, que están en el pasado. En fin, yo creo que es una carta que parte de un primero, Vicente, de un falso supuesto. Y ese falso supuesto es que la iniciativa de ley que envió el presidente al Congreso sí que contempla un capítulo entero de transición a las energías limpias. Lo que pasa es que tanto en Estados Unidos como en México, con partidos como el PAN, como el PRI, insisten en señalar que la iniciativa de ley del presidente no contempla, que quiere darle marcha al reloj en reversa para que nos quedemos en las energías sucias, que sigamos contaminando al mundo. Y lo increíble del caso es que esta historia, esta cantaleta, no solamente la ha comprado el PRI, el PAN, sino mucha gente que cree que este cambio, esta contrarreforma del presidente contra la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, da marcha atrás. Pues no. Y tú te acordarás, hay varios discursos, hay varios mensajes, se puede consultar la propia iniciativa. Sí que contempla un capítulo que habla del proceso de transición a energías limpias. Ahora, el problema es mucha gente se llena la boca hablando de que sí, tenemos que apostar por las energías limpias, pero nadie en el mundo ha coordinado a nivel internacional esta fase de transición. Yo no sé si tú te acordarás en aquel programa de tercer grado cuando quisieron arrinconar, acorralar a Rocío Nale y Sergio Sarmiento le quiso comparar a México con Dinamarca diciéndole, oiga, pero es que Dinamarca, y le dice Rocío Nale, a ver señor, Dinamarca tiene 4 millones de habitantes. Y dice, bueno, ok,
Alemania, que tiene más de casi 80 millones, esos señores, y le contesta Rocío Nale, a ver, Sergio Sarmiento, acuérdate a que Alemania dejó atrás la energía nuclear y eso fue un terrible error. ¿Por qué? Porque no habían completado el ciclo de transición a las energías renovables. Alemania, de hecho, Vicente, está revisando su política nuclear para reactivarla. Entonces, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, se va a entrevistar con Rocío Nale, es una mujer muy brillante, Rocío Nale, se va a entrevistar con el presidente, se va a entrevistar con la jefa de gobierno, y lo bueno es que yo confío en la inteligencia de Jennifer Granholm, que es una mujer muy inteligente, y va a escuchar de voz viva en este tete a tete con el presidente que el capítulo, la iniciativa que contempla el gobierno de México sí que apuesta por las energías limpias para callar estos rumores que desde Estados Unidos y México siguen machacando. ¿Por qué? Porque tú sabes, Vicente, tú conoces muy bien Estados Unidos y sabes muy bien que los intereses creados de las grandes corporaciones les dicen a los senadores o a los congresistas, aquí te va una lana, maestro, échame la mano, dile al gobierno de México que por favor nos respete nuestras inversiones, que se queden las cosas tal y como estaban, porque tú te acordarás que la iniciativa de reforma energética que impulsó Peña Nieto también contó con el visto bueno del poder político en el Capitolio. Fueron ellos, Henry Cuellar, todos los congresistas, senadores de Texas estuvieron detrás de esa reforma y ahora quieren que se regrese a esa iniciativa que les beneficia a ellos. De tal suerte que yo dudo francamente, Vicente, que esta carta llegue a, digamos, a modificar el punto de vista del presidente, porque los objetivos del presidente son que el Estado vuelva a tomar las riendas del control, de la regulación de la industria eléctrica, algo que, por cierto, no, han sido incapaces de hacer en Estados Unidos. Ahí está el caso, el ejemplo de lo que pasó en Texas en la última helada. Ahí tienes el ejemplo de lo que está pasando en España, donde el gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de meter en cintura a las compañías eléctricas. Así es que es muy interesante este golpeteo desde dentro y desde fuera de México para tratar de ganarle el pulso al presidente. Y precisamente sobre estos esfuerzos desde el extranjero contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decir que todo parece indicar, yo soy muy mal hablado, mi querido Jaime, tú eres muy propio, perdóname, pero se me hace que se la van a pelar sabroso la mandarina. Legisladores exigen a Biden evitar que Andrés Manuel López Obrador nacionalice el litio con la reforma eléctrica. Senadores del Congreso de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que se pronuncie sobre la intención del gobierno de México de nacionalizar la explotación del litio. Estos 4 senadores advirtieron que una prohibición para la explotación de minerales estratégicos violaría parte de los compromisos que contrajo México en el tratado comercial junto con Canadá, conocido como el TEMEC. Cito, quizá la más perjudicial de las propuestas para las prioridades de la administración Biden es la ley que prohibiría concesiones para la extracción de minerales estratégicos como el litio y el cobre. Esta política contradice la prohibición en el TEMEC de nuevas restricciones a la inversión y exacerba preocupaciones de seguridad nacional, como ya nos decía Jaime en esta carta firmada por Bob Menéndez, Jeff Merkley, Tim Kaine y Brian Schatz. La cooperación con México en el desarrollo de energía limpia, incluido el cultivo de minerales críticos, es esencial para promover la competencia con China y garantizar una generación de energía económica para el pueblo de México, advirtieron. Pero, basándonos en lo que ya sabemos del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría nada más que recordar aquella ocasión, mi querido Jaime, y ya me das tu opinión, cuando el presidente dijo, el litio es para los mexicanos. Los mexicanos necesitamos tener control del litio. Échenlo, muchachos. Acerca del litio, sí ya ha quedado muy claro de que no queremos que se privatice. Tiene que quedar
como un mineral de la nación. ¿Sí? No se van a entregar concesiones ni contratos para la explotación de litio. Lo va a manejar el Estado mexicano. Sí. Y habría... Tenemos nada más que ver qué institución del Estado. Sí, y habría un instituto como hay el Instituto Mexicano del Petróleo para la investigación, para el desarrollo, Sí. porque no es cosa fácil, ¿no? No, y además requiere de mucha investigación y de explorar y cuantificar el potencial que se tiene realmente. De lo que no hay duda es de que se trata de un mineral estratégico para el desarrollo futuro del mundo. Y nosotros queremos conservar ese mineral en manos de mexicanos, de la nación. Y desarrollarlo. Y desarrollarlo. Por eso, lo tiene claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jaime, y también lo tiene claro Rocío Nale. Tú hablabas de la capacidad de la secretaria de Energía. Bueno, pues ya ha explicado que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no viola el TEMEC, solo para que quede completo este contexto y escuchar tu opinión. Así lo dijo, lo ha dicho y lo sostiene Rocío Nale, la secretaria de Energía. Una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo, el capítulo de energía queda fuera. El capítulo de energía queda fuera y cada país, en este caso, cada país va a quedar libre de modificar y de apegarse a su constitución. Partimos de ahí. O sea, en materia de energía, cada país se reserva en el Tratado de Libre Comercio este renglón. Sin embargo, tenemos 14 tratados de libre comercio. Los más importantes es el TECMEC, otro es el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, otro es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Dentro del TECMEC, los capítulos relevantes, pues es el capítulo 8, donde nos reservamos nosotros, México, la disposición de hacer sus cambios en materia de energía. Pero el capítulo 14 trata sobre la inversión, el capítulo 21 sobre la política de competencia, el capítulo 27 de anticorrupción y el capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias. Ya les dije el capítulo 8 y el capítulo 14, pues habla de la inversión sobre principios rectores, trato nacional, trato de nación favorecida, nivel mínimo de trato, habla de lo que podrían ser expropiaciones directas, se entiende la transferencia formal de título o derecho de una propiedad al Estado, que aquí pues no va a haber ni una sola expropiación, excepciona de las reglas, tampoco violamos ninguna excepción de las reglas de este capítulo, y la regla general de que estas controversias inversionista-Estado solo proceden en relación a expropiaciones directas. Prácticamente dentro del tema tampoco tenemos problemas. Del capítulo 21, sobre la política de competencia, pues cada parte adoptará leyes nacionales para la distribución de... Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el litio y lo que dice Rocío Nale de que la reforma eléctrica enviada por el presidente al legislativo no viola el TEMEC ante esta presión de los senadores demócratas a la secretaria de Energía, al secretario de Estado y por ende al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mi querido Jaime. Ahora sí que me apantalló tu equipo de producción, ¿eh?
Fantástico trabajo. No, es que es muy importante, Vicente, es muy importante dejar en claro el contexto histórico, porque a veces la gente tiene flaca memoria. Yo creo que hay que tener en cuenta, uno, ¿te acuerdas cuando estábamos en el momento de transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al gobierno de López Obrador y el equipo de México que encabezaba, entre otros, Jesús Seade, dejó muy en claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no iba a pasar por el tema, no iban a incluir y no incluyeron el capítulo energético? Yo no entiendo de dónde se han sacado los senadores que están enviando esta carta, remitiendo esta carta al presidente Biden y al secretario de Estado y a la secretaria de Energía para decirle, esto viola el Tratado de Libre Comercio. Pues no, señores, no lo viola, para empezar. Número dos, yo creo que esta cantaleta que los miembros del Partido Acción Nacional y el PRI siguen comprando, diciendo también lo mismo de que esto viola, de que se vulnera, que vamos a apostar por las energías. Yo he escuchado gentes, analistas que yo suponía inteligentes, repitiendo la misma cantaleta. Y es increíble que en los grandes medios nadie haga este esfuerzo de mirar por el espejo retrovisor, pero gracias a tu programa que hace este esfuerzo para dejar las cosas en claro. Yo creo que, como tú bien dices, el presidente de México tiene las cosas muy claras y yo dudo muchísimo, muchísimo que el presidente vaya a someterse porque la secretaria de Energía de Estados Unidos venga y le truene los dedos. Así es, querido Jaime, también quiero pedirte tu opinión acerca de esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañanera le puso una repasada, le puso una de perrito bailarín, como decimos en el barrio, a Ernesto Zedillo, al hombre al que le quiere hacer una estatua Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura peruano-español. También le tocó su llegue a Felipe Calderón. Ayúdame, por favor, con tu opinión después de ver y escuchar lo que dijo el presidente sobre lo inmoral que resulta esto que hacen personajes. Ay, mira, hasta me enojé y tembló la cosa aquí. Lo que hacen personajes como Zedillo y como Calderón. Porque ahora sale todo, se ventila todo. Pero antes era como la consigna para el vasallo: obedecer y callar. No solo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros. Y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate del FOBAPROA pasa a formar parte de Citigroup. Pero esto lo hace también Calderón, que se va de consejero de Odebrecht. No, Iberdrola. Él llega a ser director de energía en el gobierno de Fox, luego presidente. Iberdrola se apodera de todo el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial. Pues mi querido Jaime, vaya tunda que les pone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con justa razón sale Mariana Gómez del Campo a decir
que López Obrador persigue, quiere destruir a sus adversarios, a los periodistas. Pues muchos periodistas fueron estos vasallos que obedecieron y callaron a punta de billetazos, les taparon el hocico, mi querido Jaime. Sí, es duro cuando el presidente te acusa o te señala por ser un vasallo. ¡Wow! Yo la verdad es que no podría aguantar. Pues es una palabra dura, pesada, convertirte en tu vida oficio. No, pues yo soy vasallo del régimen. Qué horror, querido Vicente. Pero mira, fíjate lo interesante del caso del señor Ernesto Zedillo. Te das cuenta que Ernesto Zedillo, por lo menos en la historia oficial de este país, ha pasado como un gran demócrata que facilitó la transición, la alternancia en el poder, que entonces en los libros de historia, en la narrativa oficial, y esto ha trascendido fronteras, como ha sido el caso de Mario Vargas Llosa, que te lo pintan como el responsable de la alternancia en el poder, fue el hombre que permitió, le abrió el paso a la alternancia. Oh, sí, muchas gracias, aplausos y una estatua, por favor. Y lo que nadie cuenta y lo que muchos periodistas vimos fue la forma en que Ernesto Zedillo, en cuanto deja su presidencia, se le trata en Estados Unidos realmente, ya sabes, una vez que terminan sus presidencias, los presidentes como Ernesto Zedillo, les encanta regresar a Estados Unidos y los reciben los empresarios, les aplauden en ceremonias. Yo estuve en varios de estos homenajes a Ernesto Zedillo. No, todos los asistentes, ¿no? Van con sus fracs, sus corbatas de pajarita, de moñito, ¿no? Un ambiente solemne. Y aquí tenemos al presidente de México, Ernesto Zedillo. ¡Wow! ¿No? Pero nadie menciona el oscuro pasado de este presidente que arrastra, tiene como lastre la matanza de Aguas Blancas, la entrega de los ferrocarriles, la entrega de parte de la banca del Fobaproa. No, en Estados Unidos no lo tratan como unos ladrones de 7 suelos como son, ni criminales por lo de Aguas Blancas, no, los tratan como héroes, de verdad. Por eso les encanta hacer, una vez que terminan su presidencia, recorridos por estos circuitos. Lo mismo pasó con Fox. No, hombre, a Fox te lo trataban igual. Almuerzos, cenas, pompa y circunstancia para los hombres que entregaron México, ¿no? Qué vergüenza, de verdad. Así es. Qué bueno que el presidente de México se haya encargado de desenmascarar a estos canallas que fueron traidores, que siguen siendo traidores a su país, y que la verdad te das cuenta de otra cosa interesante. Ernesto Zedillo, Vicente, ha sido uno de los políticos, uno de los hombres, uno de los estadistas más mediocres que te puedas imaginar. De verdad, yo me acuerdo que cuando iba Zedillo de gira, mucha gente se dormía en sus discursos. Entonces, ¿cómo es posible que hayan encumbrado, los hayan colocado en este altar de héroes de la patria cuando fueron criminales, cuando fueron bandidos? Y qué bueno que llega un presidente como Andrés Manuel López Obrador para ponerlos en su lugar. Mi querido Jaime, no te me vayas, déjame ir a la transmisión en vivo y en directo del Parlamento abierto de la reforma eléctrica, porque está en el uso de la palabra, está en el micrófono Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el edificio C, en el Salón de Protocolos. Vamos a ver y escuchar. Como ejemplo de injuria y simplificación grotesca de la reforma peñista, los generadores independientes y las sociedades de autobasto, ambas provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, viniendo del salinismo, son incorporadas al sistema renovado, fundamentados en un transitorio que les garantiza prerrogativas originales a condición de que no violar la nueva ley, que indiscutiblemente violan, por lo que su sustento jurídico es nulo. Pese a lo cual, los generadores independientes no solo se instalan para supuestamente vender el 100% de su electricidad a la CFE, que al no ser despachados por el sistema de mercado no entregan ese 100% a la CFE y sin embargo, esta debe pagar dicho 100% con enormes pérdidas adicionales. Además,
se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto ilegales, y estos excedentes que usan para crear empresas y hacer de la competencia ilegal, como he dicho, a la CFE. Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autobasto. Aquí se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios que son de paga. En realidad son sus clientes, pero apoyados en las prerrogativas originales, se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin eufemismo alguno de un sistema eléctrico oligárquico. Las empresas mayoritarias, las más grandes del país, no pagan. Organizadas en estas sociedades autogeneradoras que son falsas, ilegales, no pagan, en cambio la población en general tiene que pagar su servicio, su recibo puntualmente. Estas dos figuras representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Ya estas dos figuras ilegales, tramposos, representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Y además de los que hemos descrito, han establecido monopolios regionales en las zonas de mayor capacidad económica del país. Por otro lado, los defensores del sistema impuesto han argumentado que significa una verdadera transición indispensable a energías limpias para favorecer el medio ambiente. Argumentan que es la generación más barata, y no lo es, gracias a una interpretación abusiva de los costos de la energía, que son costos fijos y costos variables, estableciendo que las plantas se deben despachar tomando en cuenta solo el costo variable, arguyendo que el sol y el aire no cuestan. Pero si tomamos en cuenta la inversión previa, o sea, el costo fijo, que es de una gran magnitud, un gran costo, tendrían que ser despachadas en tercero o en cuarto lugar, no en primer lugar. Además, siendo energía intermitente, sol y aire, cuando no generan, son las máquinas de la CFE las que subsanan estos cortes permanentes de energía intermitente, respaldo que no pagan estas energías limpias, no pagan el respaldo de las máquinas que tienen que estar permanentemente sustentando la generación del sistema eléctrico. Gran negocio, baratas. Son baratas. Son un gran negocio que pone en peligro la estabilidad de las redes según las reglas de la física internacionalmente reconocidas. La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición hacia una fuente que presume el sistema impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. ¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos. 2019. La generación limpia de la CFE representó el 25% y el 74.8% de fósil y gas, en tanto que los privados aportaron el 16.3% de energía limpia y 83.7% de energía fósil y gas, los privados. El 2020, CFE asciende a 33.5% de energía limpia y 66.5% de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5% la energía limpia, pero con 81.5% de energía fósil. En 2021, CFE el 38.2% de energía limpia y el 61.8% de fósil. Los privados el 20.5% de energía limpia y el 79% de energía fósil.
CFE prepara además, por instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, así como en la Ciudad de México se está construyendo ya una planta fotovoltaica de grandes dimensiones en las hectáreas que constituyen los techos de la central de abastos. Hemos dicho que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE. Lo demostramos. Habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad todo el país hace poco, ya en 2017 se encuentra en la siguiente relación: 54 la CFE, 46 los privados. 2018, 52 la CFE, 48 privados. En 19, 45 CFE y 55 los privados. Calculándose que en 2024... Son las declaraciones de Manuel Bartlett Díaz, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime, y sostiene Manuel Bartlett lo que ha venido diciendo por años, que la reforma energética de Enrique Peña Nieto lo que buscaba era el desmantelamiento y la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad para entregarle a manos privadas el sector energético de nuestro país. De las palabras de Manuel Bartlett, yo me quedo, Vicente, con el término oligarquía energética. A eso nos estamos enfrentando, a una oligarquía energética que parece mentira, pero estamos en el año, fíjate, 2022, y tal pareciera que estamos en la década de los 70s. ¿Te acuerdas? En 1973 esta oligarquía energética fue capaz de propiciar un golpe de Estado en Chile porque quería hacerse con los yacimientos de cobre. Y parece ser que tienen la misma mentalidad. Y yo creo que este ejercicio del Parlamento abierto en México por la reforma del presidente es fantástico porque esto ofrece transparencia, luz y taquígrafos para que cada quien escuche los argumentos de cada una de las partes, para que el ciudadano común entienda que lo que se está jugando aquí es mucho. El futuro del litio, el futuro del control de la industria eléctrica. Y realmente cuando Manuel Bartlett hablaba de esta oligarquía energética, yo no evité acordarme de este escándalo en el año, creo que fue en el año 2012 en California, cuando esta empresa que controla el sector energético, Enron, durante los golpes de calor que había en California, propiciaba supuestos congestionamientos, desconectaba, apagones y todo manipulaba Enron para que los precios de la energía eléctrica subieran. Con el tiempo se descubrió esta manipulación de Enron, pero ahí tienes a los comportamientos de este oligarca energético, que lo único que le importa son las ganancias, no le importa que detrás de estas crisis energéticas de apagones y todo estén personas de la tercera edad, hospitales. A eso a los que nos enfrentamos, ¿me entiendes? Gente que lo único que busca es la plusvalía, la ganancia, el dinerito. Y yo creo que el gobierno de México, en este caso el presidente López Obrador, quiere defender un bien estratégico que es vital para la seguridad nacional. Cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, querido Jaime, en tu canal de YouTube y en tu cuenta de Twitter. Así es, mira, tú sabes que yo soy editor de la Jornada Sin Fronteras, estamos ahí en este esfuerzo que tiene que ver con el fenómeno de la migración indocumentada, pero también estoy en este canal de No Apto para Cínicos. Por favor, suscríbanse, denle su like, pongan la campanita para ir creciendo poco a poco, para sumarnos a este grupo de medios independientes, y también síganos a través de nuestra cuenta de Twitter en @JaimeJourno o @JaimeJourno. Muchísimas gracias, querido Vicente. Te mando un abrazo y nos vemos mañana, si Dios lo permite así. Gracias, Jaime. Buenas tardes, buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera salió